Yo voy a avanzar, la siguiente por favor, un poquito rápido porque hay cosas que se dijeron y que no quiero ser redundante, la siguiente. ¿Ya? Creo que es importante, ya aquí se ha hablado de distintos tipos de violencia, eso es importante, porque a veces tenemos este cúmulo bien vago, violencia basada en género. ¿Qué es eso? ¿Ya? Como que hay alguna expresión de violencia, ya se han dicho aquí algunas, pero como que nos queda una nebulosa, como ¿qué es esto? ¿Ya? Hay conceptos como que aparentemente dan una claridad y no lo dan. ¿Ya? Nos quedamos con un sentido común, nos quedamos con algunos elementos más cercanos, pero no se profundiza. Entonces, hay distintos tipos de violencia. ¿Ya? Aparecen bajo múltiples formas, por lo que es necesario precisar cuáles violencias nos estamos refiriendo, atendiendo a lo que se dijo, al carácter históricamente situado, ¿ya? Que se ha venido dando el fenómeno. La violencia no se puede comprender fuera del contexto social en que se produce. Entonces, ya vamos a profundizar eso, pero la violencia que estamos hablando hoy se produce en una universidad. No estamos hablando del colegio, no estamos hablando de violencias sociales que se reproducen, sí, son violencias que están ahí, pero las que vamos a hablar hoy son las que se dan en este contexto. Entonces uno tiene que pensar qué características tiene este contexto que está reproduciendo violencia en su comunidad educativa, en su comunidad académica. Ese es un elemento. Y uno de los elementos como más falaces, y aquí me quiero centrar en lo que dice Jorge Álvarez y Piper, es como condenar la violencia venga de donde venga. ¿Ya? Es como meter la violencia todo en el mismo saco. Y estos tipos de planteamientos ya provienen de instancias sociales que pretenden situarse por encima de los conflictos, aunque se encuentran vinculadas a la fuerza de poder, que ya se dijo aquí. Tal concepción configura un mecanismo ideológico que ignora que la violencia tiene una naturaleza histórica, que está enraizada. Y la violencia basada en género, ya lo explicó Deyanira, todos los elementos de desigualdad. Entonces, no podemos decir, bueno, la violencia la condenamos, venga de donde venga, porque tenemos que distinguir estos mecanismos ideológicos que han promovido que se mantenga y que han promovido en algunos casos que se legitime y que se justifique este tipo de violencia. O sea, la violencia no se mantiene en el aire, ya gratuitamente, sino que hay mecanismos ideológicos que van promoviendo que esto se mantenga, se justifique, se legitime y que, bueno, lo que hemos venido encontrando en relación a la violencia basada en género, que se cuestione, ¿ya? Pero indudablemente que responde a un mecanismo ideológico. Aquí se me pasó la mano, ¿ya? Y siempre me critican que las diapositivas así no son atractivas, pero lo voy a sintetizar ya propiamente tal. Aquí podemos encontrar violencias basadas en género en el contexto universitario que involucran a distintos actores de la comunidad universitaria, no solamente estudiantes o entre estudiantes, que muchas veces se da el énfasis en eso, o a lo más se da el énfasis en la relación docente-estudiante, ¿ya? Pero hay otras relaciones que están ocurriendo también, y que esas relaciones también pueden estar involucrando violencia, ¿ya? Por ejemplo, jefaturas con administrativos, ¿ya? Que eso pasa más invisible. Entonces, a veces nos situamos en algunos sujetos, ¿ya? Pero no en otros donde se está viviendo eso cotidianamente. Y eso puede estar ocurriendo en distintos espacios, ¿ya? Áreas sociales del campus, redes sociales alrededor del campus, oficinas, prácticas, proyectos, investigaciones, etc. O sea, hay distintos espacios donde puede ocurrir o se puede reproducir esta violencia. Y entonces responde a un contexto universitario, y aquí un elemento que es importante, donde parte de esta violencia está como normalizada, como que está naturalizada, como que esto funciona así. No hay otra forma. El jefe, cuando plantea algo, tiene que levantar la voz para plantearle a sus empleados. No hay otra forma. O el docente le tiene que levantar la voz también a sus estudiantes porque no hay otra forma que entiendan, ¿ya? Entonces hay elementos que se van naturalizando, ¿ya? En algunos de esos contextos se cuestiona ya, se empieza a cuestionar, pero hay otros que no. Así hemos venido funcionando. Y de alguna manera entonces no cuestionamos cuando esta violencia está normalizada, naturalizada, legitimada y fundamentada, y lo que ya dijo Deyanira, que se pasa en relaciones de poder. No todos ocupamos la misma relación de poder. Y es indudable que mayoritariamente, ¿ya? Quien ejerce violencia es quien está en una relación de poder distinta, ¿ya? En relación a quien es ejercida la violencia. Y muchas de esas violencias
en la lógica de género, responde a que lo masculino ya ejerce una violencia sobre lo femenino. Eso ha sido lo mayoritario. También se han venido dando como otras formas de expresión, pero lo mayoritario ha sido desde lo masculino a lo femenino, por lo que ya se dijo. ¿Ya? La siguiente. Entonces, la definición de violencia basada en género en las universidades es en un término singular, es violencia basada en género. Yo aquí prefiero hablar de plural, violencias, ¿ya? Porque cuando tenemos estas violencias, por ejemplo, de un coordinador, de un director a sus empleados en un contexto universitario, ¿ya? Eso es violencia también, ¿ya? Ya lo dijimos. Entonces, por eso esta pluralidad reconoce distintos actores, y en realidad reconoce a los distintos actores que están en las universidades, reconoce distintas formas de violencia. No todo es acoso sexual, ¿ya? Entonces a veces se piensa que violencia basada en género es igual a acoso sexual, y todas las otras formas de violencia se quedan en un plano secundario, y ahí es donde uno dice como que se legitima a veces los maltratos. Cuando hay maltrato o recibimos maltrato, es como que, bueno, es que así es, ¿ya? Entonces, reconoce distintos actores, reconoce distintas formas de violencia, reconoce distintos contextos en las propias universidades. No solamente el único contexto de la sala de clase, ¿ya? Hay otros espacios también que pueden ser los pasillos, que pueden ser los patios, que pueden ser oficinas administrativas, donde se está generando esa violencia, ¿ya? Y reconoce o entornos digitales, efectivamente, que yo creo que después de la pandemia eso se nos amplió, ¿ya? Porque muchos de los espacios de trabajo también ahora son virtuales, ¿ya? Y reconoce distintas relaciones de poder. No vamos a entender, insisto, solo una relación docente-estudiante, ¿ya? Porque estamos restringiendo entonces la noción de violencia si solo atendemos como a un tipo de relación. Majo, voy a pasar esto, ¿ya? Dentro de las cosas que voy a pasar, ¿ya? Vamos a pasar. No tanto. Dos más atrás, por favor. Una más. La siguiente. Ahí. Como se ha dicho aquí, yo formo parte de una red de investigación feminista, ¿ya? Y que quiero poner un poquito en contexto porque esto empezó en 2017 a abordar en aquel tiempo acoso sexual. Ahora ya se está en otra cosa, ¿ya? Porque hubo muchas denuncias en distintas universidades y esta fue clave en eso, de generar un tipo de atención. O sea, no solamente era denunciar, sino que, bueno, ¿qué hacer con esa denuncia? Eso empezó en 2017, ¿ya? Y de a poco se han venido uniendo otras universidades, actualmente hay 17 universidades, ya que están abordando ahora ya no solo el tema del acoso, sino que las violencias propiamente tales, las que se generan en los contextos universitarios. Pero claro, muchas veces en estos elementos lo que más se tiende a explorar o es el acoso sexual o es la violencia que involucra a estudiantes, cuando no son las únicas violencias, ya lo dijimos, ¿ya? Y entonces, en una sistematización, un intento de conceptualización de las violencias basadas en género, planteamos tres dimensiones que tomamos de un autor que falleció el año pasado, que se llama Johan Galtung, que plantea tres dimensiones. Una dimensión cultural simbólica, como mucho más macro, ya que identifica los elementos estructurales e institucionales de la violencia que reproducen estas desigualdades sexo-género que ya nos comentó Deyanira, estas relaciones de poder. Entonces, en estas dimensiones podríamos evidenciar en esta sistematización o conceptualización cómo la universidad cuida a sus integrantes. ¿Es un espacio seguro o es un espacio amenazador para todos? ¿Ya? No solamente para los estudiantes, ¿ya? Y para el desarrollo de la persona en su distinta diversidad que somos, ¿ya? Y la posible respuesta institucional en materia de violencias basadas en género. ¿Qué hace la universidad cuando aparece esta enfermedad? ¿Ya? Bajo la siguiente. Después, la violencia institucional que ocurre aquí, en los propios espacios universitarios, identifica las creencias, pensamientos y percepciones respecto de estos elementos culturales que ya dijimos, que justifican las diferencias y desigualdades de género que se reproducen en el contexto universitario, propiciando esto, lo que dijimos, que se naturalice la violencia, que se legitime, que se justifique. Y aquí lo que hemos conceptualizado
es que pueden haber percepciones, actitudes, mitos y creencias normalizadores de la violencia en un contexto institucional. Por ejemplo, eso. El jefe tiene que levantar la voz para que sus empleados entiendan, ¿ya? Los impactos posibles, y esto es un elemento que incluso lo hemos discutido al interior de la red y no hay un consenso. ¿Qué pasa cuando ocurren estas violencias en este contexto? ¿Generan impactos fuera, en nuestros espacios familiares, en nuestros espacios comunitarios? ¿Ya? ¿O siempre se espera que los impactos sean aquí? Y yo eso lo cuestiono, ¿ya? O sea, si yo recibo un maltrato, es indudable que parte de eso también va a afectarme en otros espacios, no solamente en el espacio como docente o como integrante de una universidad. Es la siguiente, Majo. Y la violencia directa, ya se ha dicho, ¿qué tipos de violencias hay? ¿Ya? ¿Qué tipo de manifestaciones? ¿Qué diversas manifestaciones hay de la violencia? Encontramos la violencia psicológica, que ya se hizo mención. Entonces la violencia psicológica es una de las que puntúa más alto que ocurre en la universidad, ¿ya? A veces esas violencias tienen relación con lo sexual, pero otras veces no, ¿ya? Y el mansplaining que se da, u otros efectos psicológicos, por ejemplo, el mansplaining plantea esto de cómo hay una explicación condescendiente a otra persona por el hecho de tener un género diferente, que a veces podemos situarlo en la relación docente-alumno-alumna, pero también puede darse en una relación de una jefatura con sus empleados. Es que no entiende por qué tiene esta concepción de género, ya que por un aspecto de género entonces plantea una explicación muy condescendiente, como tú no entiendes, entonces te voy a explicar mejor. Eso es bien psicológico, ¿me entiendes? Violencia física, es indudable que uno siempre espera que eso no ocurra, y podría ocurrir, y ocurre también, ¿ya? Pero lógicamente en menos frecuencia. Violencia sexual, donde incorporamos el acoso, que es lo que generalmente pensamos. Insisto, violencia basada en género es acoso sexual. No, hay más, ¿ya? Esa es una manifestación, ¿ya? La violencia verbal y no verbal. Díganme, ¿cuántas veces hemos estado expuestos a violencia de ese tipo? ¿Ya? De jefatura, de estudiante, de colega, o etcétera, ¿ya? Eso sí es violencia basada en género, ¿ya? Y alguien puede decir, no, es que eso es otra cosa. Eso ocurre en un contexto universitario, ¿ya? Discriminación y daño en el plan de vida que perjudican la vida académica por razones de género. Bueno, a veces ocurre eso. Pueden haber situaciones de maltrato donde afecten el rendimiento y la vida académica y los proyectos de vida, por ejemplo, que pueden ocurrir en estudiantes. Entonces es una violencia más simbólica, patrimonial, académica, que ocurre en este contexto. Y a veces también ser testigo de violencia. A veces en ese punto el directo indudablemente cuando lo vivimos, pero también el presenciar una violencia también me hace testigo de esa situación, ¿ya? También lo incorporaríamos en esta dimensión. Bueno, yo no voy a explicar esto porque Deyanira lo explicó muchísimo mejor, sobre todo el estudio de Barahona, entonces lo vamos a avanzar, ¿ya? Y lo que yo les quería plantear era como ¿qué nudos críticos, qué problemas, qué desafíos nos plantea este tema de la violencia basada en género en las universidades? ¿Ya? Entonces, no se encuentran investigaciones, pero también, ¿ya? Es como que cuando abordamos estos temas, no nos cuesta abordar la estructura de poder, el autoritarismo, la convivencia, la discriminación, los racismos, las condiciones laborales, y todos estos elementos bien verticales y autoritarios que están en las culturas universitarias. Esto pasa como desapercibido, cuando aquí está el meollo, uno de los meollos del asunto. ¿Cómo nos toca vivir como docentes estos elementos de autoritarismo en la universidad? Alguien puede decir, no, es que eso no es violencia basada en género, pero sí eso lo estamos viviendo. Eso lo estamos viviendo, ¿ya? ¿Y qué nos ocurre? Y la universidad tiende a perpetuar esta forma. Tiende a perpetuar estos autoritarismos, esta jerarquía, ¿ya? Y entonces estamos expuestos a todos estos elementos, ¿ya? O sea, el trabajar en una condición laboral indigna, eso no es una violencia, ¿ya? Entonces, hay diagnósticos al interior de la universidad que abordan estos temas que no se publican. Realmente es como la ropa sucia se guarda en casa, ¿ya? Pero a veces tampoco se da a conocer a todos.
¿Qué ocurre con los malestares que hay de distintos actores en las universidades? No es casual que existan estos malestares porque se relacionan con estas temáticas que están aquí, ¿ya? Un elemento bueno, sí, eso lo voy a ver después. Los diagnósticos evidencian que las expresiones de violencia en el espacio universitario están más orientados, insisto, a estudiantes o la relación docente-estudiante. Hasta ahí llega. O el acoso sexual o alguna manifestación sexual de la violencia. Un elemento por lo que estamos aquí, es decir, no, es más amplio esto, ¿ya? Es mucho más amplio. Toma otros elementos que ocurren en la universidad. Se tiende a una jerarquización y a una invisibilización de ciertas violencias. Esto ya lo repetimos ya, es como que hay violencias que son las que aparecen, las que se explicitan, insisto, ya lo dije, acoso, pero hay otras que no, con todo lo que estamos hablando, estas violencias más psicológicas, estas violencias más verbales, no verbales, por ejemplo, o las que afectan el plan, o el ser testigo de una situación injusta que involucró violencia, esas violencias se invisibilizan. Entonces, de alguna manera, se restringe, ¿ya? O se limita, violencia es esto. No. De hecho, yo creo que podríamos identificar más formas de violencia que están haciendo mención a estas dinámicas estructurales, verticales, jerárquicas que van planteando estas diferencias en las relaciones de poder que se siguen ya profundizando. Una jerarquización dificulta ubicar a las violencias en este tono plural que les digo, ¿ya? Porque entonces se establece que hay algunas que son más importantes que otras, ¿ya? Yo creo que es un elemento a cuestionar, ¿ya? Es indudable que generan impacto, pueden generarse impactos diferenciados, pero no hay algunas violencias más importantes que otras, ¿ya? Hay que reconsiderar que las distintas expresiones de violencia no significan lo mismo. Va a haber un discurso legitimador, quizás más invisible, más simbólico, que va a estar justificando. La naturaleza está naturalizada en el contexto universitario. Y bueno, ya dijimos esa última parte de los distintos actores. ¿Majo? Los procedimientos de atención. Bueno, ustedes van a recibir una capacitación sobre los protocolos. ¿Qué hacer? Y yo quiero centrarme, por eso voy a ir rápido con esto, porque quiero centrarme un poquito en qué es lo que ha pasado, ya quizá anticipando un poco, ¿ya? Pero claro, estos protocolos, estas rutas de protección, lo que buscan es justamente advertir, generar una ruta de protección a las personas que están involucradas en esos espacios, ¿ya? Pero hay ciertos modos críticos, perdón, me voy a adelantar a lo que ustedes van a recibir después. Hay problemas con esto. Hay problemas por los protocolos porque fundamentalmente tienen un enfoque disciplinario, jurídico, penal. Y ese es un problema. Porque, por ejemplo, si hay una situación de violencia basada en género, el tema género lo invisibiliza. Y entonces lo pone en una relación de a dos. La persona que denuncia y la persona denunciada. Ese es el enfoque jurídico, que lo pone así. Y tenemos que aportar pruebas entonces. Y muchas veces los problemas que tienen las personas que denuncian es que tienen que aportar pruebas de la situación que vivieron. Y a veces, imagínense en violencias verbales, no verbales. ¿Qué pruebas voy a aportar? ¿Ya? Necesito un correo, un email, algo que me permita eso, ¿ya? Entonces, otro elemento que para mí es crítico, lo hemos estado conversando con la gente de la red, es este tema de la confidencialidad. Se inicia el proceso del protocolo, pero ya nadie más puede meterse aquí, porque está el tema de la confidencialidad. Pero la confidencialidad legal, como se está entendiendo en estos procesos, está promoviendo una impunidad. Está promoviendo que no haya acompañamiento de las personas que denuncian. De alguna manera, mi impresión es que, imagínense una estudiante que denuncia, a la larga, la paradoja es que tiene que ser súper empoderada para hacer todo ese proceso. Una persona que tiene temor, que teme el actuar del otro, no va a poder hacer todo esto. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo los protocolos? Bueno, usted sí tiene sus derechos pero tiene que ser absolutamente empoderado, ¿ya? Para poder llevar a cabo todo eso. Entonces eso no es fácil, eso es un nudo crítico, ¿ya?
Eso nos plantea un cuestionamiento. Entonces nosotros como docentes decimos, sí, usted denuncie. Eso. Y eso va a ser difícil para una persona asumir esos aspectos. Muchos, y hemos hecho estudios, estamos en eso, procesando esa información, que las universidades toman estos de los protocolos como medidas de disciplinamiento, en un contexto más de una acción disciplinaria. Tiene que sancionar. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, esto se resuelve con una medida disciplinaria. Se sanciona al agresor. Y eso sería todo. Cuando vemos que los efectos, los impactos están más allá de eso. Y muchas veces lo que ocurre es que con este principio de confidencialidad la gente no conoce lo que pasó. Después se supo que alguien salió, o que fue sancionado, o que lo cambiaron de horario, o que lo pusieron virtual, y nada más. Pero la universidad no tiene la posibilidad de aprender de esta situación. ¿Me entiendes? Entonces, no está el componente pedagógico de todo esto, sino que queda como un componente únicamente sancionador. Y muchas veces, y lo paradójico también de esto, es que la persona que denuncia quiere que la pena sea más fuerte. O sea, sigue esa lógica sancionadora, porque es lo que lo pone en contexto. ¿Ya? Sanciona. Entonces, lo que busca es que sea más sanción. ¿Ya? Y ya tenemos experiencia hace rato en otros contextos que más sanción no resuelve los conflictos, aquí y en otros contextos. Entonces, necesitamos otros enfoques que se incorporen en estos protocolos, en este proceso, el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos, diversidad, el psicosocial, porque de alguna manera lo que hay que hacer es acompañar a la persona que denunció, no como decir, bueno, usted siga sola, ¿ya? Y por eso un poco lo que decía de manera, hay que acompañar estos procesos, pero también hay que incorporar otro enfoque, porque al final la gente que está presidiendo estas comisiones o estos comités de ética tienen una lógica muy jurídica, ¿ya? Y de alguna manera no se propicia, ¿ya?, abordar el tema género, que lo que generó esto, o abordar este desequilibrio, o abordar otras características que pueden estar en el caso. Bueno, también nos ha pasado, en la investigación que estamos haciendo, que pueden haber actores universitarios que van a atacar todos estos procedimientos que las universidades están generando, pero van a haber otros que también los van a defender. Y a nosotros nos ha llamado la atención, por ejemplo, estudiantes que asumen un discurso institucional. No, si la universidad está haciendo, ¿ya? Pero en realidad está haciendo agua por otro lado. Y de repente uno dice, pero ¿cómo es que se van produciendo estos ordenamientos, y ahí lo podríamos discutir en la mesa, para que estudiantes que se supone que son como, perdón, voy a decir, el eslabón más débil, el actor más débil, con menos poder, ¿ya?, al final también esté legitimando un discurso de cómo hay que hacer las cosas sobre esto, y sobre todo también legitimando discursos de aquí no pasa mucho, o aquí no pasa nada, o la universidad tiene controlado estos temas. A mí me ha llamado la atención que de repente puedan haber estas figuras que ocurran, que se den en este contexto, que estén legitimando ya esta situación. ¿Bajo? Ya, esto lo vamos a parar porque yo quería como, no sé cuánto me queda, 5 minutos. Ya. Yo quería como dar un mensaje como docente, yo no sabía quién era el público del auditorio, ¿ya? Entonces son colegas. Creo que lo importante primero, y ustedes van a tener esa posibilidad, tenemos que informarnos del protocolo. Me pasó hace 2 meses en la universidad donde trabajo, que llegó un colega diciendo, oye, ¿qué se hace? No tengo idea, una estudiante me vino a denunciar, no sé qué se hace. ¿Tengo que decirlo al rector? ¿O tengo que decirlo al bienestar? ¿Dónde tengo que partir? Entonces es importante que nos encuentre informados de cómo es la ruta de protección, porque de alguna manera a veces ocurre que los estudiantes se pueden acercar a nosotros, un colega se puede acercar a nosotros, no necesariamente para ir directamente por donde lo establece la ruta, porque como se dijo, muchas veces estas rutas son desconocidas para los estudiantes y a veces también para nosotros mismos, para los integrantes. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que informar de la ruta, tener claridad de la ruta. ¿Ya? Entonces, ¿por dónde parte la ruta aquí en la universidad? ¿Parte por bienestar universitario? ¿Ya? ¿Parte por quién? Entonces es importante saber eso, ¿ya? Porque a veces podemos decir, ok, yo le voy a decir como docente al jefe de carrera, ¿ya? Pero quizás la ruta no parte por ahí. Pero sí es importante que el jefe de carrera sepa, o los directores, o algún vicerrectorado. Es importante saber, ¿ya? Porque si no nos podemos quedar con la idea que el INIGEL es el que tiene que hacer,
o surcula el que tiene que hacer, o solamente no. Hay que ver cómo parte la ruta y qué sigue en la ruta y cuánto tiempo toma, ¿ya? Pero ya les dije, un poco spoiler, la ruta es jurídica, la ruta es legal, y la ruta va a identificar dos personas, que denuncien y denuncian, nada más, ¿ya? Entonces, ahí viene un segundo tema. Si se nos acercó alguien, colega, estudiante, sí, podemos orientarlo por la ruta, pero también esa persona necesita algún tipo de acompañamiento, porque estas violencias generan impacto, y pueden generar impactos muy duraderos en muchos casos, que como se dijo, afectan la autoestima, que dificultan, que notamos que cambian. Y nosotros podemos notar en nuestros estudiantes o en colegas que está cambiando algo. Aparte de este tema de casi el mes, que involucra estos 29 días, pero podemos ver que ya habla poco, que no está, que está como perdido, perdida, que tiene temores, etc. Entonces ahí hay que acompañar. Es indudable que hay que acompañar. Y muchas veces pensamos, no, es que no tenemos la herramienta para acompañar. Escuchen, porque a veces las personas necesitan escucha. No necesitan nuestra opinión experta, no necesitamos ser psicólogos, orientadores o qué sé yo. No, necesitamos escuchar lo que nos está diciendo la gente, ¿ya? Y a veces les puede pasar como esa paradoja. ¿Sabe qué, profe? Yo no quiero denunciar, pero quiero que me escuchen. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? Entonces es un buen elemento para discutir. Cuando la gente dice no, por lo que les decía, porque la ruta implica a alguien como muy empoderado en el ejercicio de su derecho, entonces así yo no quiero denunciar, entonces no me puedo quedar con eso. También tengo que escuchar, atender. Y yo creo que es importante que estemos atentos a las reacciones, a estos cambios bruscos o drásticos que ocurren en las personas. Y a una persona que de repente se vuelve más callada, que empieza a faltar, puede ser una colega, insisto, un colega, ¿ya? En que algo cambió. Y entonces quizás podríamos incluso decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Porque efectivamente, y ya lo dijo Yanira con el estudio de Barahona, no hacemos, pero sabemos que algo está pasando. Algo puede estar ocurriendo, ¿ya? Y creo que es importante en esta lógica el acompañar, no se trata, insisto, que nosotros seamos expertos ahora en cómo, no, es estar preguntando, es estar sabiendo qué está ocurriendo. Y que quizás podríamos derivar o consultar con alguien, porque nosotros podemos ver la situación de violencia de otra forma. Y eso nos implica, ¿ya? Pero si yo no tengo idea de la ruta de protección, no tengo idea pienso que la violencia es el acoso sexual, entonces voy a estar perdido con eso, no voy a estar viendo qué es lo que puede estar ocurriendo en nuestras aulas, en nuestras oficinas, en nuestros espacios universitarios. Muchas gracias. En el consentimiento. En la educación superior, ¿por qué pasa también esto? Primero, como les digo, por el tema del consentimiento. Puede haber primero una diferencia etaria bastante grande, pero segundo, cuando hablamos de relaciones de poder, nos damos cuenta que todo el tema de amenazas, temas económicos, físicos o sexuales, lo que hacen es que no haya un consentimiento viciado, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, que una mujer que tenga la misma edad con el agresor o con un hombre, yo qué sé, de 30 y 30 años, de 40 y 40 años, 50 y 50 años, a, por ejemplo, una adolescente de 19, 20 años, una joven de 19, 20 años, con, por ejemplo, un profesor de 50, 55 años. Nos damos cuenta que la diferencia etaria es bastante importante, pero también cuando hablamos de relaciones de poder y cuando nos referimos a acecho, también hablamos de cuando, por ejemplo, existen estas amenazas en bajar también las calificaciones o también en
brindar compensaciones académicas. ¿Ya? Entonces, a veces lo que creemos como muy sucinto, muy pequeño de decir, yo que sé, hay estudiantes, nosotros en nuestro acompañamiento que hemos realizado y en nuestra experiencia, lo que pasa es de que hay estudiantes de que por no perder el año, por no perder el semestre, sea en universidades públicas o privadas, pueden, por ejemplo, acercarse al profesor y decir, yo necesito tal ayuda o necesito esto, o los mismos profesores son los que se acercan a ellas y les dicen, ¿sabes qué? Para que pases el semestre, si es que necesitas 2 puntos, puedes hacer tal favor sexual. O puedes, por ejemplo, enviarme fotos de tal manera. ¿Ya? Esto es una realidad que ocurre en nuestro país y ahí es cuando evidenciamos las relaciones de poder que existen. Porque, como les digo, no es una relación inequitativa, porque los profesores son los que tienen el poder de, por ejemplo, si es que pasas el semestre o no pasas el semestre. Si pasas una materia o no pasas esa materia, o si es que tienes ciertos beneficios como académicos. ¿Ya? La siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de esto también en el Ecuador, se hizo un estudio de Premio Mujer que se llama De la evidencia de la prevención, cómo prevenir la violencia contra las mujeres en las universidades ecuatorianas, que fue realizado por la Universidad de San Martín de Porres de Perú y con el apoyo de la cooperación alemana. Ahora, este estudio fue realizado en 16 universidades, entre públicas y privadas. Dentro de este estudio se encontró también la Universidad Central. Entonces, toda la estadística que yo les voy a mostrar es real, es basada en nuestro país en 16 universidades y muchísimo más también basado en la realidad de la Universidad Central. Ahora, ¿qué nos dice esta estadística? Es que 1 de cada 3 estudiantes universitarias reportó haber sido agredida alguna vez por su pareja, expareja o por integrantes de la comunidad universitaria. Ya, como yo les había hablado anteriormente, esta violencia puede ejercerse en pareja, pero también puede ser por parte de cualquier integrante de la comunidad universitaria. Ahora, cuando hablamos también de toda esta violencia, también es importante, por ejemplo, ver cómo esto genera la falta de productividad en las estudiantes. Si es que una mujer ha sido agredida, una estudiante ha sido agredida, lo que pasa es que deja de asistir a la universidad o deja de asistir a dar exámenes o rendir ciertas actividades académicas, y esto refleja de que se pierden aproximadamente 29 días de productividad académica. ¿Ya? Cuando una mujer, estudiante, docente y personal administrativo ha sido agredido por su pareja, expareja o integrantes de la comunidad universitaria, pierde 29 días al año por esta razón. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta cómo esto afecta tanto al rendimiento académico, pero también en temas económicos. Las universidades ecuatorianas asumen 68 millones en costos indirectos por la violencia contra las mujeres al año. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es importante que todos trabajemos en pro de evitar esta violencia? Porque nos damos cuenta de que no es solo en el tema del rendimiento académico, sino también en el temas económicos. Ahora, vamos a ver diferentes estadísticas en las cuales nos vamos a dar cuenta de cuál es la realidad de lo que ocurre respecto de la violencia. Entonces, les he traído esta imagen que nos refleja, que es justamente del estudio que les comentaba, de, por ejemplo, cómo las mujeres las estudiantes han sido agredidas. El rosado por parejas o exparejas, y el morado es de otros integrantes de la comunidad universitaria. Como les digo, en otros integrantes de la comunidad universitaria pueden estar profesores, personal administrativo o los mismos estudiantes. Nos damos cuenta que, por ejemplo, la violencia más alta que ocurre es la violencia psicológica. De parte de parejas o exparejas desde el 25.1% y de parte de los integrantes de la comunidad universitaria del 13.9%. En la comunidad universitaria nos damos cuenta que la violencia más grande o la más frecuente es el acecho y el acoso. Como yo les decía, es todo este ejercicio de pedir favores sexuales, de pedir imágenes, de amenazar, de pedir, así sea, cualquier tipo de demostración afectiva. ¿Ya? Y también nos damos cuenta, por ejemplo, de la violencia psicológica que también ocurre en la comunidad universitaria y la violencia sexual. Nos da cuenta de que la violencia contra las mujeres en total han sido las estudiantes agredidas un 33.7% por parejas y exparejas y un 31.2% por otros integrantes de la comunidad universitaria.
Ahora, por ejemplo, aquí nos damos cuenta que en cuenta de agresores, de parejas y exparejas son del 19.9% y de otros integrantes de la comunidad universitaria del 16.9%. ¿Ya? Como yo les digo, esta estadística es importante justamente para darnos cuenta de cuál es la realidad de lo que se vive en las universidades. La siguiente, por favor. Ahora, también, como ya hablábamos, no solo las estudiantes pueden ser víctimas de la violencia, sino también lo son las mujeres docentes o personal administrativo, que como lo refleja en la imagen que vemos en la parte de arriba, de quienes más reciben violencia, por ejemplo, son de parejas o exparejas, que son del 28.2%, y la violencia psicológica, que esta es la más alta en nivel, y de parte también de violencia física de parte de parejas o exparejas. Y cuando hablamos de otros integrantes de la comunidad universitaria, el acecho y el acoso siguen siendo las más altas, que son del 10.7%, del 11.6%, y también existe lo que es la violencia psicológica como entre los más altos índices de lo que viven las mujeres de personal administrativo o docente de violencia. Ahora, cuando hablamos de perpetradores, como yo ya les mencionaba antes también, nos damos cuenta que los docentes y personal administrativo son, por ejemplo, en violencia psicológica el más alto. O sea, nos damos cuenta que son los docentes o personal administrativo los que más agreden de manera psicológica. Y en temas de estudiantes hacia sus parejas o exparejas es también la violencia psicológica con el 17.1%. Ya, yo sé que a veces la estadística puede ser muy abrumadora o puede ser bastante tediosa, pero como les digo, la importancia de ver la estadística es justamente darnos cuenta de cuál es la realidad de nuestro país. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es lo que pasa con toda la violencia? Primero ya nos dimos cuenta con cómo se ejerce la violencia en nuestro país, los diferentes tipos de violencia que existen, que sabemos que son física, psicológica, sexual. También existen otro tipo de violencias que aun cuando no se ejercen en el espacio universitario, como la violencia política, ginecobstétrica y demás, pero que existen en nuestro país, cómo nos afectan a nivel general y también basada ya en la realidad universitaria. Ya vimos la estadística, ya vimos cómo esto afecta también, cuál es el nivel de productividad que se desfinancia también al año económicamente, pero lo más importante de todo esto es saber qué pasa con el resto de personas que vemos esta violencia. El estudio nos refleja que 6 de cada 10 mujeres y hombres estudiantes que vieron esta violencia no actuaron ni intervinieron ante situaciones de violencia. Nos damos cuenta que 6 de cada 10, es decir, solo 4 personas de 10 actuaron, pero 6 vieron la violencia y decidieron no intervenir en la violencia. Lo que siempre escuchamos como de en relaciones de pareja no nos metemos, en este tipo de violencia, o si yo vi que un profesor le agredió a mi compañera, yo tampoco actúo, también por el mismo miedo que a mí me generaría perder el año o demás, y lo importante de que esto cambie. Igual, la mitad de las mujeres son docentes y personal administrativo que no actuaron ni intervinieron ante estas situaciones de violencia. Y 6 de cada 10 hombres son docentes y personal administrativo que tampoco actuaron ni intervinieron viendo esta violencia.